El secreto que nadie debe saber. Capítulo 1. La llegada. El autobús se detuvo con un chirrido metálico en la pequeña plaza de Valdemar, levantando una nube de polvo dorado bajo el sol andaluz. Elena Vázquez descendió lentamente, ajustando la correa de su bolso de cuero mientras observaba el pueblo que la rodeaba. Las casas blancas con tejados rojos se extendían como un laberinto silencioso, interrumpido solo por el repiqueteo distante de las campanas de la iglesia. Señorita Vázquez. Una voz ronca la sobresaltó. Se volvió para encontrar a un hombre de mediana edad, con bigote gris y ojos inquietos que no dejaban de moverse. Soy Carlos Moreno, propietario del Hotel Mirador. La estábamos esperando. Elena le estrechó la mano, notando inmediatamente cómo la palma del hombre estaba húmeda de sudor a pesar del fresco de la tarde. Gracias por recibirme, don Carlos. Espero que mi estancia no cause molestias. ¿Molestias? Por favor. Carlos forzó una sonrisa que no llegó a sus ojos. Es solo que, bueno, no recibimos muchos periodistas por aquí. La gente de Valdemar es reservada. Mientras caminaban por las calles empedradas, Elena observó las ventanas que se cerraban discretamente a su paso y los rostros que desaparecían detrás de las cortinas. El silencio era casi palpable, como si el pueblo entero contuviera la respiración. Hábleme del joven que desapareció, dijo Elena, sacando su libreta. Miguel Santos, ¿verdad? Carlos se detuvo bruscamente, sus nudillos blanqueándose mientras apretaba las llaves del hotel. Era un arqueólogo de Madrid. Muy educado, muy curioso. Quizás demasiado curioso. Su voz se redujo a un susurro. Algunos lugares es mejor no tocarlos, señorita. Algunos secretos deben permanecer enterrados. El Hotel Mirador resultó ser un edificio de 3 pisos con balcones de hierro forjado que daban a la plaza principal. La habitación de Elena era modesta pero limpia, con una ventana que ofrecía una vista panorámica de los tejados rojos y las colinas circundantes. Mientras deshacía su equipaje, no pudo evitar notar cómo don Carlos había insistido en acompañarla hasta la habitación, verificando obsesivamente las cerraduras y las ventanas. La cena se sirve a las 9, murmuró antes de marcharse. Y señorita, sería prudente que no saliera sola después del anochecer. Valdemar puede ser traicionero en la oscuridad. Capítulo 2. Primeras pistas. La mañana siguiente amaneció con una bruma ligera que se alzaba desde los campos de olivos. Elena desayunó pan tostado con aceite y café solo mientras estudiaba sus notas sobre Miguel Santos. El joven arqueólogo había llegado a Valdemar 3 semanas atrás, aparentemente fascinado por las referencias históricas a asentamientos prerromanos en la zona. Siguiendo las indicaciones vagas que había conseguido de don Carlos, Elena caminó hacia las afueras del pueblo hasta encontrar el sitio de excavación abandonado. El lugar parecía haber sido abandonado precipitadamente. Las herramientas yacían esparcidas, las lonas ondeaban al viento, y varios agujeros quedaron a medio excavar. En una tienda de campaña verde, encontró el diario de campo de Miguel. Las páginas estaban manchadas de barro y algunas letras corrían por la humedad, pero pudo descifrar anotaciones inquietantes. Las familias principales no quieren que excave aquí. Encontré algo que no debería existir. La verdad enterrada no es solo una leyenda. La última entrada, fechada una semana atrás, era especialmente perturbadora. Me están vigilando. Don Carlos me mintió sobre la historia del lugar. Las raíces de Valdemar son más oscuras de lo que imaginé. Si algo me pasa, que alguien termine lo que empecé. Un crujido de ramas la alertó. Elena alzó la vista del diario para ver una silueta entre los olivos, observándola. La figura se mantuvo inmóvil durante varios segundos antes de desvanecerse entre las sombras. Elena sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el viento matutino. De regreso al pueblo, se detuvo en el bar local, el Rincón de Pepe, donde un grupo de ancianos jugaba dominó mientras bebían café. La conversación cesó abruptamente cuando ella entró. «Buenos días», saludó Elena cordialmente. «Soy periodista. Estoy investigando la desaparición de Miguel Santos». Los hombres intercambiaron miradas cargadas de significado. Finalmente, el más anciano, con una boina negra y bastón, habló. «Señorita, hay cosas en este pueblo que es mejor no remover. Ese chico de Madrid no entendió esa lección.
¿Qué quiere decir? Valdemar ha sido próspero porque sabemos cuándo callar. Intervino otro. Las familias importantes nos han cuidado durante generaciones. No vamos a traicionarlas por un forastero entrometido. Elena percibió el miedo disfrazado de lealtad en sus voces. Algo poderoso protegía los secretos de Valdemar, algo que había silenciado a Miguel Santos. Capítulo 3. Los poderosos de Valdemar. Esa tarde, Elena recibió una invitación inesperada. Un mensajero le entregó una tarjeta de papel marfil con caligrafía elegante. La familia Mendoza tiene el honor de invitar a la señorita Vázquez a cenar esta noche en la Hacienda San Rafael. 8:30 de la noche. Don Carlos palideció al ver la invitación. Los Mendoza son gente muy importante, muy poderosa. Sea cuidadosa con lo que dice. La Hacienda San Rafael se alzaba imponente en una colina a las afueras de Valdemar. Un camino de cipreses llevaba a una mansión del siglo XVIII con jardines perfectamente cuidados y fuentes de mármol. Elena fue recibida por un mayordomo que la condujo a un salón decorado con tapices antiguos y retratos familiares. Joaquín Mendoza era un hombre de 60 años, distinguido, con cabello plateado y ojos penetrantes. Su esposa, Esperanza, parecía una muñeca de porcelana con su vestido de seda negra. Su hija Laura, de unos 30 años, tenía una belleza rebelde que contrastaba con la formalidad de sus padres. Señorita Vázquez, Joaquín le besó la mano ceremoniosamente. Es un honor tener a una periodista tan prestigiosa en nuestra humilde casa. Durante la cena, servida en vajilla de plata, Elena conoció también a Ramón Herrera, el alcalde, un hombre corpulento con voz de barítono, y a Cristóbal Santamaría, un empresario elegante pero de mirada fría. Entendemos que está investigando la desaparición de ese joven arqueólogo, comentó Herrera mientras cortaba su cordero. Una situación muy lamentable. ¿Tienen alguna teoría sobre lo que pudo haberle pasado?, preguntó Elena. Los tres hombres intercambiaron una mirada que duró apenas un segundo, pero Elena la captó. Los jóvenes de ciudad a veces subestiman los peligros del campo, respondió Santamaría. Pueden caer en barrancos, perderse en cuevas, o meterse donde no deben, añadió Joaquín con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Laura, que había permanecido en silencio durante la mayor parte de la cena, finalmente habló. Miguel Santos parecía un buen chico. Venía al pueblo a menudo, siempre muy amable. Laura, la reprendió su padre suavemente. No creo que nuestros invitados necesiten conocer todos los detalles de nuestras interacciones sociales. La tensión en la mesa se podía cortar con cuchillo. Elena notó cómo Laura apretaba los puños y cómo su madre evitaba mirarla directamente. El pasado de Valdemar es complejo, continuó Herrera. Hemos trabajado muy duro para construir la prosperidad actual. Sería una pena que investigaciones innecesarias perturbaran la paz que hemos logrado. ¿Está sugiriendo que deje de investigar?, preguntó Elena directamente. Simplemente sugerimos discreción, respondió Joaquín. Valdemar es una comunidad pequeña. Los rumores pueden dañar reputaciones, destruir familias. Estoy seguro de que una periodista experimentada como usted entiende la responsabilidad que conlleva el poder de la pluma. Al final de la velada, mientras Elena esperaba el taxi, Laura se acercó discretamente. Señorita Vázquez, susurró. Si realmente quiere saber la verdad sobre Miguel Santos, visite la biblioteca mañana. Pregunte por señora Carmen. Y tenga mucho cuidado. Capítulo 4. La Biblioteca de los Secretos. La Biblioteca Municipal de Valdemar era un edificio modesto de piedra amarilla, escondido en una calle lateral cerca de la iglesia. El interior olía a papel viejo y cera de velas, con estanterías de madera oscura que se alzaban hasta el techo abovedado. Señora Carmen resultó ser una mujer menuda de unos 70 años, con cabello blanco recogido en un moño y gafas de lectura colgando de una cadena de plata. Sus ojos, sin embargo, eran sorprendentemente agudos y penetrantes. Así que usted es la periodista, murmuró Carmen mientras organizaba unos libros. He oído hablar de su visita a la hacienda anoche. Las noticias viajan rápido en un pueblo pequeño, comentó Elena. Especialmente las noticias que interesan a ciertas familias. Carmen la miró fijamente. ¿Realmente quiere saber qué le pasó al joven arqueólogo? Elena asintió.
Carmen la condujo a una sección oculta detrás de las estanterías de historia local. Allí, en un escritorio polvoriento, extendió varios periódicos amarillentos y fotografías en blanco y negro. Hace 20 años, susurró Carmen, había 4 familias poderosas en Valdemar: los Mendoza, los Herrera, los Santamaría y los Ruiz. Las fotografías mostraban a una familia hermosa, un hombre robusto con bigote, una mujer sonriente, 2 niños pequeños y un adolescente. Eran arqueólogos aficionados, los Ruiz. Amaban la historia de esta región. Tenían una finca hermosa, al norte del pueblo. Elena examinó los recortes de periódico. Los titulares hablaban de un incendio terrible. Tragedia en Valdemar, familia completa perece en incendio misterioso. ¿Qué pasó realmente?, preguntó Elena. Carmen miró hacia la puerta, asegurándose de que estuvieran solas. Oficialmente, fue un accidente. Un cortocircuito en la cocina. Pero había cosas que no cuadraban. Los cuerpos estaban en el sótano, no en la planta superior donde habría estado la cocina. Y la casa fue demolida una semana después del incendio, antes de que terminara la investigación. ¿Quién ordenó la demolición? El alcalde Herrera. Dijo que era por seguridad pública. Carmen se acercó más. Pero yo sé la verdad. Los Ruiz encontraron algo que las otras familias no querían que saliera a la luz. Carmen abrió un cajón secreto del escritorio y sacó una pequeña caja de metal. Dentro había fotografías adicionales y un sobresellado. Pablo Ruiz, el hijo mayor, no estaba en casa esa noche. Sobrevivió, pero después del incendio, quedó muy afectado. Vive como un ermitaño en las montañas. Elena estudió las fotografías. Una mostraba la finca de los Ruiz antes del incendio, una casa hermosa con jardines cuidados. Otra mostraba los restos carbonizados después de la tragedia. Miguel Santos vino a verme varias veces, continuó Carmen. Estaba muy interesado en la historia de los Ruiz. Le di algunas de estas fotografías. Una semana después, desapareció. Carmen le entregó el sobresellado. Guarde esto bien. Si algo me pasa, asegúrese de que llegue a las autoridades correctas, no a la policía local. Ellos también están comprados. Cuando Elena salió de la biblioteca, llevaba consigo más preguntas que respuestas, pero también una certeza creciente. La desaparición de Miguel Santos estaba conectada con la tragedia de los Ruiz, y las 3 familias poderosas de Valdemar sabían exactamente qué había pasado. Capítulo 5. Noche de terror. Esa noche, Elena decidió cenar en el restaurante del hotel en lugar de salir. Don Carlos parecía más nervioso que de costumbre, derramando vino al servir y sobresaltándose con cada ruido. El comedor estaba prácticamente vacío, solo ocupado por Elena y una pareja de ancianos que hablaban en susurros. ¿Se encuentra bien, don Carlos?, preguntó Elena cuando él tropezó al retirar su plato. Sí, solo un poco cansado. Sus ojos evitaron los de ella. Ha sido un día largo. Después de cenar, Elena subió a su habitación para revisar las notas del día. Las fotografías que Carmen le había dado estaban esparcidas sobre la cama cuando decidió darse una ducha. El agua caliente la ayudó a relajarse, pero no pudo sacudirse la sensación de que algo estaba mal. Al salir del baño, envuelta en una bata, se quedó helada. La puerta de su habitación estaba entreabierta. Estaba segura de haberla cerrado con llave. Las fotografías seguían en la cama, pero habían sido reorganizadas. En el centro, había una nueva fotografía, la finca de los Ruiz en llamas, con una nota manuscrita pegada. Algunos secretos es mejor que permanezcan enterrados. Último aviso. Elena corrió hacia la puerta y la abrió completamente. El pasillo estaba vacío, pero pudo oír pasos alejándose escaleras abajo. Rápidamente se vistió y bajó a la recepción, donde encontró a don Carlos leyendo un periódico detrás del mostrador. ¿Ha visto a alguien subir a mi habitación?, preguntó, tratando de mantener la calma. Don Carlos la miró con ojos inocentes. ¿Cómo dice? No he visto a nadie. ¿Ha pasado algo? Alguien entró en mi habitación mientras me duchaba. Eso es imposible, respondió él, pero Elena notó que sus manos temblaban ligeramente. Yo tengo las únicas llaves maestras. Quizás se olvidó de cerrar bien la puerta.
Elena sabía que mentía, pero también sabía que no serviría de nada presionarlo. Regresó a su habitación y revisó cuidadosamente todas sus pertenencias. Nada faltaba, pero todo había sido registrado meticulosamente. Quien había entrado sabía exactamente qué buscaba. Esa noche, Elena apenas durmió. Cada crujido del edificio, cada ruido en la calle la ponía en alerta. Hacia las 3 de la madrugada, escuchó pasos en el pasillo. Se acercó sigilosamente a la puerta y miró por la mirilla. Una figura encapuchada caminaba lentamente frente a su habitación, deteniéndose brevemente ante su puerta. Elena contuvo la respiración hasta que la figura desapareció. Al amanecer, encontró una segunda nota deslizada bajo su puerta. Valdemar no es lugar para periodistas curiosas. Váyase antes de que sea demasiado tarde. Capítulo 6. El sobreviviente. Ignorando las amenazas, Elena decidió buscar a Pablo Ruiz. Según las indicaciones de Carmen, vivía en una cabaña en las montañas al este del pueblo. Alquiló un pequeño coche y siguió un sendero serpenteante que se alzaba entre pinos y rocas calcáreas. La cabaña era una estructura rústica de piedra y madera, casi invisible entre los árboles. Un huerto pequeño y algunas cabras indicaban que alguien vivía allí. Elena llamó a la puerta, pero no hubo respuesta. Gritó: «Pablo, soy periodista. Quiero hablar sobre su familia». Un ruido en el interior la alertó. Finalmente, la puerta se abrió unos centímetros, revelando un ojo desconfiado. «¿Quién es usted?» «Me llamo Elena Vázquez. Soy periodista. Estoy investigando la desaparición de Miguel Santos». La puerta se abrió completamente. Pablo Ruiz tenía 40 años, pero parecía mayor. Su cabello negro estaba prematuramente gris, su rostro marcado por líneas de sufrimiento. Sus ojos tenían la mirada perdida de alguien que había visto demasiado horror. «Miguel Santos», repitió lentamente. «El arqueólogo. Vino a verme hace un mes». «¿Qué quería?» Pablo la invitó a entrar. La cabaña era espartana pero limpia, con una chimenea de piedra y muebles hechos a mano. En las paredes había dibujos infantiles enmarcados, obviamente hechos por sus hermanos menores hacía décadas. «Quería saber sobre mi familia, sobre lo que encontramos». Pablo sirvió té de hierbas en tazas de cerámica agrietadas. «Pero yo no puedo recordar todo. Esa noche, mi mente se protege bloqueando los recuerdos». «¿Qué recuerda?» Pablo se quedó en silencio durante varios minutos, mirando las llamas en la chimenea. Voces furiosas en el sótano. Mi padre gritando, mi madre llorando, y después el olor a humo. Sus manos temblaron al llevarse la taza a los labios. Estaba en Madrid, en la universidad. Cuando volví, ya no quedaba nada, solo cenizas. Carmen me dijo que su familia había encontrado algo. Mi padre era obsesivo con la historia local, siempre excavando, siempre buscando. Decía que Valdemar tenía secretos enterrados desde tiempos remotos. Pablo se levantó y se acercó a un armario de madera. Sacó una caja de metal similar a la que Elena había visto en la biblioteca. «Esto es lo único que pude salvar de nuestra casa. Lo tenía escondido en mi habitación de la universidad». Dentro de la caja había mapas dibujados a mano, fotografías de excavaciones y un diario en letra pequeña y apretada. Elena reconoció inmediatamente el estilo. Era idéntico al diario de Miguel Santos. «Mi padre dibujó estos mapas», explicó Pablo. «Muestran túneles subterráneos que conectan las propiedades de las familias principales. Túneles que no deberían existir oficialmente». Elena estudió los mapas cuidadosamente. Las líneas punteadas mostraban una red compleja de pasadizos que se extendían por todo Valdemar, conectando la hacienda de los Mendoza, la casa de los Herrera, la empresa de los Santa María, y curiosamente, la antigua finca de los Ruiz. ¿Qué había en esos túneles? Pablo cerró los ojos, como si el esfuerzo de recordar le causara dolor físico. Un tesoro, pero un tesoro que costó sangre. Mi padre descubrió que las familias habían estado robando, saqueando sitios arqueológicos protegidos y vendiendo los artefactos en el mercado negro. Y por eso los mataron. Cuando mi padre amenazó con denunciarlos. Pablo no pudo terminar la frase. Se desplomó en su silla, sollozando como un niño. Elena esperó pacientemente a que se recuperara. Finalmente,
Pablo alzó la vista. Miguel Santos entendió lo que significaban estos mapas. Me dijo que iba a explorar los túneles. Fue la última vez que lo vi. Capítulo 7. El mapa del horror. Pablo insistió en acompañar a Elena de regreso al pueblo, a pesar de su evidente terror. Si realmente quiere encontrar a Miguel Santos, murmuró, necesitará estos mapas, y necesitará saber dónde buscar. En el coche, Pablo le explicó los detalles que recordaba sobre los túneles. Según mi padre, fueron construidos en el siglo XVIII por las familias fundadoras de Valdemar. Oficialmente, eran para almacenar vino y aceite, pero con el tiempo, se convirtieron en algo más siniestro. Elena estudió el mapa mientras conducía. Su padre exploró estos túneles. Solo parcialmente. Estaba documentando todo meticulosamente antes de hacer su denuncia. Quería tener evidencias irrefutables. Pablo señaló una X marcada en rojo en el mapa. Esta era su última exploración. La cámara principal, bajo la antigua propiedad de los Santa María. Al llegar al pueblo, Pablo se negó a bajar del coche. No puedo quedarme. Ellos saben cuando estoy aquí. Puedo sentir sus ojos. Antes de marcharse, le entregó a Elena una llave pequeña y oxidada. Esto abre la entrada secreta a los túneles. Mi padre me la dio para emergencias. La entrada está en el cementerio, en la cripta de la familia Martínez. Pero por favor, tenga mucho cuidado. Si descubren que tiene los mapas. ¿Qué pasó exactamente la noche del incendio?, preguntó Elena una última vez. Pablo cerró los ojos, y por un momento, pareció que iba a responder. Luego, abrió los ojos con una expresión de terror puro. No recuerdo los detalles, pero sé que mi familia murió porque se negaron a guardar silencio. Y sé que las mismas personas que los mataron siguen controlando este pueblo. Después de que Pablo se marchó, Elena regresó al hotel con una sensación creciente de peligro. Don Carlos la recibió con una sonrisa forzada que no ocultaba su nerviosismo. Ha tenido un día agradable, señorita Vázquez. Muy instructivo, respondió Elena, guardando cuidadosamente los mapas en su bolso. Esa noche, Elena estudió los mapas bajo la luz de la lámpara de su habitación. Las líneas punteadas formaban un patrón complejo que se extendía como una telaraña bajo Valdemar. Si Pablo tenía razón, Miguel Santos había entrado en esos túneles y nunca había salido. Elena tomó una decisión. Al día siguiente, exploraría los túneles ella misma. Pero primero, necesitaba un aliado. Y tenía la sensación de que Laura Mendoza podría hacer exactamente lo que necesitaba. Capítulo 8. Alianzas peligrosas. La mañana siguiente, Elena encontró una nota deslizada bajo su puerta. Café San Marcos, 2 de la tarde. Venga sola. L. El Café San Marcos era un pequeño establecimiento en una calle lateral, frecuentado principalmente por turistas. Elena llegó puntualmente y encontró a Laura Mendoza sentada en una mesa del fondo, vestida con ropa casual y gafas de sol, obviamente tratando de pasar desapercibida. Gracias por venir, dijo Laura en voz baja. No podemos hablar mucho tiempo. Si mi padre descubre que estoy aquí. ¿Por qué quiere ayudarme?, preguntó Elena directamente. Laura se quitó las gafas, revelando ojos enrojecidos por el insomnio. Porque he vivido toda mi vida sabiendo que mi familia esconde algo terrible. Y porque Miguel Santos no se merecía lo que le pasó. ¿Sabe qué le pasó? No los detalles, pero sé que mi padre y sus socios estaban muy preocupados después de que Miguel empezara a hacer preguntas. Escuché conversaciones telefónicas, reuniones susurradas. Laura se inclinó hacia adelante. Elena, puedo llamarla Elena, ¿verdad? Mi familia ha controlado este pueblo durante generaciones, pero ese control se basa en miedo, no en respeto. Elena decidió arriesgarse. Sacó discretamente uno de los mapas de Pablo y se lo mostró a Laura. ¿Reconoce esto? Laura palideció al ver el mapa. ¿Dónde conseguiste esto? Pablo Ruiz me lo dio. Es real. Laura asintió lentamente. Los túneles existen. Cuando era niña, a veces escuchaba ruidos bajo la casa. Mi padre me prohibió explorar el sótano, pero una vez bajé a escondidas. Su voz se redujo a un susurro. Vi cosas, Elena. Cajas, artefactos antiguos, documentos.
Mi padre me castigó severamente cuando me encontró allí. ¿Estaría dispuesta a ayudarme a explorar esos túneles? Laura se quedó en silencio durante varios minutos. Finalmente, asintió. Sí, pero tendremos que ser extremadamente cuidadosas. Si nos descubren, ¿qué pasará? Lo mismo que les pasó a los Ruiz. Lo mismo que le pasó a Miguel Santos. Laura tenía acceso a las llaves de la hacienda familiar, incluyendo las del sótano. Acordaron encontrarse esa noche a las 2 de la madrugada en el cementerio. Elena entraría por la cripta usando la llave de Pablo, mientras Laura accedería desde su propia casa. «Hay algo más que debes saber», dijo Laura antes de separarse. «Hace 3 días, escuché a mi padre hablando por teléfono con alguien. Decía algo sobre eliminar el problema de la periodista antes de que fuera demasiado tarde». Elena sintió un escalofrío. «¿Cree que habla en serio?» «Mi padre es capaz de cualquier cosa para proteger los secretos de la familia. Ya lo ha demostrado antes». Esa tarde, Elena se preparó meticulosamente para la exploración nocturna. Guardó copias de todos los documentos importantes en su ordenador portátil y envió un email programado a su editor en Madrid para ser enviado automáticamente si no lo cancelaba en 24 horas. También escribió una carta detallando todo lo que había descubierto hasta el momento. La selló y la escondió en su habitación con una nota. «Si algo me pasa, entregar a las autoridades federales». Mientras se preparaba, Elena no pudo evitar preguntarse si estaba cometiendo un error mortal. Pero la imagen de Miguel Santos desaparecido, la tragedia de la familia Ruiz y la certeza de que un terrible secreto seguía enterrado en Valdemar la impulsaban hacia adelante. A medianoche, comenzó su camino hacia el cementerio, sin saber que esta decisión cambiaría todo. Capítulo 9. La verdad enterrada. El cementerio de Valdemar era un lugar inquietante bajo la luz de la luna. Las lápidas centenarias proyectaban sombras alargadas, y el viento nocturno susurraba entre los cipreses. Elena encontró la cripta de la familia Martínez en la sección más antigua, una estructura de mármol con puertas de hierro forjado. La llave oxidada que Pablo le había dado funcionó después de varios intentos. Las puertas se abrieron con un chirrido que pareció resonar por todo el cementerio. Una escalera de piedra descendía hacia la oscuridad. Elena encendió su linterna y comenzó el descenso. Los escalones estaban húmedos y resbaladizos por la humedad. Al llegar al fondo, se encontró en una pequeña cámara con varios ataúdes de mármol. Pero según el mapa, la entrada a los túneles debería estar aquí. Después de varios minutos de búsqueda, encontró una losa de piedra en el suelo que parecía diferente a las demás. Al presionarla, se deslizó hacia un lado, revelando un pasadizo estrecho que se extendía hacia la oscuridad. Elena se introdujo en el túnel, siguiendo el mapa de Pablo. Los pasillos eran más estrechos de lo que había imaginado, con techos arqueados de piedra y paredes húmedas que goteaban constantemente. El aire era viciado y olía a moho y algo más, algo desagradable que no pudo identificar. Después de 20 minutos de caminar por un laberinto de túneles interconectados, llegó a una intersección que correspondía exactamente con el mapa. Aquí debería encontrarse con Laura. Una luz tenue se acercaba por uno de los pasadizos. «Elena». La voz de Laura resonó en las paredes de piedra. «Aquí estoy». Laura apareció con una linterna más potente y una mochila llena de suministros. «Nunca había estado tan profundo», murmuró, examinando las paredes cubiertas de humedad. «Es más extenso de lo que imaginaba». Siguieron el mapa hacia la cámara marcada con una X roja. El túnel se amplió gradualmente, y finalmente llegaron a una puerta de madera reforzada con hierro. Estaba cerrada con un candado moderno que contrastaba extrañamente con la antigüedad del lugar. «Esto es nuevo», observó Laura. «Este candado no tiene más de unos años». Elena examinó la cerradura. Era un modelo industrial pesado, imposible de forzar sin herramientas especializadas. Pero mientras buscaban alternativas, Laura notó que el candado no estaba completamente cerrado. «Alguien estuvo aquí recientemente», susurró. Al abrir la puerta, fueron recibidas por un olor nauseabundo que las hizo retroceder. Elena cubrió su nariz con la manga y dirigió la linterna hacia el interior. La cámara era enorme, con techos abovedados sostenidos por columnas de piedra. Pero lo que vieron las dejó sin aliento. La habitación estaba llena de tesoros arqueológicos,
vasijas prerromanas, estatuas romanas, mosaicos medievales, monedas de oro, joyas antiguas. Todo parecía haber sido catalogado y organizado meticulosamente en estantes y vitrinas improvisadas. «Dios mío», murmuró Laura. «Debe haber millones de euros en artefactos aquí». Pero Elena había dirigido su linterna hacia una esquina de la cámara, donde el olor era más intenso. Allí, encadenado a la pared, estaba el cuerpo descompuesto de un joven con ropa de arqueólogo. «Miguel», susurró Elena, sintiendo náuseas. Junto al cuerpo había una libreta idéntica a la que habían encontrado en el sitio de excavación. Elena la tomó con manos temblorosas. Las últimas entradas estaban escritas con letra cada vez más desesperada. Día 3 en cautiverio. Me han traído aquí para que catalogue todo. Quieren que documente cada pieza antes de eliminarme. Saben que soy arqueólogo profesional y pueden usar mi experiencia. Día 7. He catalogado más de 500 artefactos, todo robado de sitios protegidos. Reconozco piezas que fueron reportadas como perdidas o destruidas años atrás. Esta operación lleva décadas funcionando. Día 12. Estoy muy débil. Me dan poca comida y agua. Joaquín Mendoza vino hoy. Me dijo que cuando termine el catálogo, me reuniré con la familia Ruiz. Ahora entiendo qué les pasó realmente. La última entrada estaba casi ilegible. Ya no puedo más. Si alguien encuentra esto, que sepan que los Mendoza, Herrera y Santa María son asesinos. Los túneles conectan con depósitos en cada una de sus propiedades. La red de contrabando se extiende por toda Europa. Que Dios me perdone por no haber sido más valiente. Laura lloraba silenciosamente mientras Elena fotografiaba todo con su teléfono. Mi padre hizo esto, sollozó. Mi propio padre es un asesino. Laura, tenemos que salir de aquí inmediatamente, dijo Elena. Necesitamos llevar esta evidencia a las autoridades federales. Pero cuando se dirigieron hacia la puerta, escucharon voces acercándose por el túnel. Elena apagó rápidamente su linterna y ambas se escondieron detrás de unas cajas de artefactos. Revisen que todo esté en orden. Reconocieron la voz de Joaquín Mendoza. La periodista está haciendo demasiadas preguntas. Tenemos que acelerar el siguiente envío. ¿Y qué hacemos con ella? La voz de Herrera sonaba nerviosa. Lo mismo que hicimos con el arqueólogo. Y con los Ruiz hace 20 años. Elena y Laura intercambiaron miradas de terror. Estaban atrapadas. Capítulo 10. El precio del silencio. Las voces se acercaron más, acompañadas por el sonido de pasos múltiples. Elena contó al menos 4 personas diferentes. Se agazaparon más profundamente detrás de las cajas, tratando de controlar su respiración. Cristóbal, trajiste los documentos de envío. La voz de Joaquín resonaba con autoridad en la cámara de piedra. Aquí están. El comprador de Ginebra está dispuesto a pagar 3 millones por el lote completo, pero necesita las piezas antes del viernes. Elena reconoció la voz de Santa María. Arriesgó un vistazo y pudo ver las sombras proyectadas por varias linternas. Los 3 hombres estaban acompañados por lo que parecían ser 2 trabajadores. Empaquen las piezas marcadas en rojo, ordenó Herrera, y asegúrense de que no queden huellas dactilares en nada. ¿Qué hacemos con eso? Uno de los trabajadores señaló hacia el cuerpo de Miguel. Mañana por la noche lo sacamos y lo enterramos en las montañas, respondió Joaquín fríamente. Igual que hicimos con los Ruiz después del incendio. Laura se cubrió la boca para evitar un grito de horror. Elena la sostuvo firmemente, sabiendo que cualquier ruido significaría su muerte. La periodista se está volviendo un problema serio, continuó Joaquín. Carlos me informó que ha estado haciendo demasiadas preguntas. Y ayer alguien la vio hablando con esa vieja bruja de Carmen en la biblioteca. ¿Crees que Carmen le dijo algo?, preguntó Santa María con preocupación. Carmen ha mantenido la boca cerrada durante 20 años porque sabe lo que le pasaría si habla. Pero con esta periodista... Joaquín hizo una pausa significativa. Creo que es hora de que Carmen tenga un accidente. ¿Y la periodista? Don Carlos se encargará de eso. Esta noche, mientras duerme, un ladrón que entró a robar y la mató cuando lo sorprendió. Muy lamentable, pero estas cosas pasan en pueblos pequeños.
Elena sintió que el mundo se tambaleaba. Don Carlos, que había parecido tan nervioso y asustado, era en realidad parte de la conspiración. Había estado reportando cada uno de sus movimientos. Los hombres pasaron la siguiente hora empaquetando artefactos cuidadosamente en cajas especiales. Elena aprovechó la distracción para enviar un mensaje de texto silencioso a su editor en Madrid. Emergencia. Conspiración asesinato Valdemar. Si no respondo en 6 horas, contactar Guardia Civil. Evidencias en mi habitación Hotel Mirador. Finalmente, los hombres terminaron su trabajo y se dirigieron hacia la salida. Recuerden, dijo Joaquín antes de marcharse, mañana por la mañana ya no habrá más problemas en Valdemar. Todo volverá a la normalidad. Elena y Laura esperaron 30 minutos en silencio absoluto antes de atreverse a moverse. Cuando finalmente salieron de su escondite, Elena había tomado una decisión. Tenemos que separarnos, le dijo a Laura. Tú vuelve a tu casa y actúa normalmente. Yo tengo que regresar al hotel y confrontar a don Carlos antes de que ejecute su plan. Elena, es demasiado peligroso. Si saben que estuviste aquí. Si no hago algo ahora, Carmen morirá, y yo también. Al menos así tengo una oportunidad de luchar. Salieron de los túneles por rutas separadas. Elena regresó al hotel a las 4 de la madrugada, fingiendo que había salido a caminar por insomnio. El lobby estaba a oscuras, pero pudo ver luz bajo la puerta de la oficina de don Carlos. Se acercó sigilosamente y puso el oído contra la puerta. Carlos hablaba en voz baja por teléfono. Sí, don Joaquín. Está aquí. Lo haré parecer un robo que salió mal. No se preocupe. Para mañana por la mañana el problema estará resuelto. Elena subió silenciosamente a su habitación, pero en lugar de acostarse, se quedó despierta esperando. Había llegado el momento de la confrontación final, y solo una de las dos partes sobreviviría hasta el amanecer. Capítulo 11. La caza comenzó. Elena no tuvo que esperar mucho. A las 5 de la madrugada, escuchó pasos cuidadosos en el pasillo. Se había preparado. Había movido los muebles para crear barricadas, tenía su teléfono listo para llamar a la Guardia Civil, y había colocado las evidencias más importantes en un sobre dirigido a su editor. Los pasos se detuvieron frente a su puerta. Elena contuvo la respiración, esperando escuchar el sonido de la llave maestra. En su lugar, alguien llamó suavemente. Señorita Vázquez. Era la voz de don Carlos, pero sonaba diferente, más tensa. Necesito hablar con usted. Es urgente. Elena se acercó a la puerta pero no la abrió. ¿Qué quiere, don Carlos? Se encuentra en peligro. Grave peligro. Por favor, déjeme entrar. ¿Por qué debería confiar en usted? Hubo una pausa larga. Finalmente, Carlos suspiró profundamente. Porque he estado protegiéndola desde que llegó. Y porque ahora ya no puedo seguir haciéndolo. Elena decidió arriesgarse. Abrió la puerta lentamente, manteniendo la cadena de seguridad puesta. Carlos estaba solo, pero parecía haberse envejecido 10 años en una noche. Sus manos temblaban visiblemente. Sé que me escuchó hablando por teléfono, dijo sin preámbulos. Sé que fue a los túneles esta noche. Elena sintió que su corazón se detenía. No sé de qué habla. Por favor, no perdamos tiempo con mentiras. Su vida depende de que me crea. Carlos se acercó más. Hace 20 años, yo era muy joven, muy ambicioso. Cuando las familias principales me ofrecieron trabajo y dinero a cambio de silencio, acepté. He vivido con esa culpa durante 2 décadas. Fue usted quien prendió fuego a la casa de los Ruiz. Carlos cerró los ojos. No directamente, pero los ayudé a planificarlo. Les di información sobre los horarios de la familia, sobre cuándo Pablo estaría en Madrid. Su voz se quebró. No sabía que iban a matar a los niños. Pensé que solo iban a asustarlos. Elena quitó la cadena y abrió completamente la puerta. Carlos entró rápidamente y la cerró tras él. Esta noche Joaquín me ordenó matarla. Continuó. Pero no puedo hacerlo. Ya no puedo ser parte de esto. ¿Qué propone? Tenemos que salir de Valdemar inmediatamente. Tengo un coche preparado en la parte trasera del hotel. Podemos estar en la ciudad más cercana en 2 horas. Elena lo estudió cuidadosamente. Era otra trampa. O realmente estaba arrepentido. Decidió que no tenía elección.
Dame 5 minutos para recoger mis cosas. Pero cuando Elena se dirigió hacia su maleta, escuchó el sonido de neumáticos en la plaza. Se asomó por la ventana y vio 3 coches aparcando alrededor del hotel. Hombres armados bajaron silenciosamente de los vehículos. Demasiado tarde, murmuró Carlos. Nos encontraron. Elena vio a Joaquín Mendoza bajando de uno de los coches, acompañado por Herrera, Santa María y varios hombres que claramente no eran del pueblo. ¿Hay otra salida?, preguntó Elena urgentemente. La escalera de incendios en el fondo del pasillo. Pero tendrán vigilancia ahí también. Los sonidos de puertas siendo forzadas llegaron desde el lobby. Carlos tomó a Elena del brazo. Sígueme. Conozco otro camino. La llevó hacia una puerta de servicio que daba a las antiguas bodegas del hotel. Desde allí, un túnel de mantenimiento se conectaba con el sistema de alcantarillado del pueblo. Este túnel sale cerca del cementerio, explicó Carlos mientras corrían por la oscuridad. Desde allí pueden llegar a la carretera principal. Pero cuando llegaron a la salida, encontraron a 2 hombres armados esperándolos. Elena y Carlos se quedaron inmóviles, con las manos levantadas. Joaquín tenía razón, dijo uno de los hombres. Sabía que intentarían escapar por aquí. Fueron escoltados de regreso al hotel, donde las 3 familias esperaban en el lobby. Elena nunca había visto expresiones tan frías y calculadoras. Señorita Vázquez, dijo Joaquín con falsa cortesía, ha causado muchos problemas innecesarios, pero ahora todo terminará. La casa había terminado, y Elena se dio cuenta de que podría no ver el amanecer. Capítulo 12. Revelaciones familiares. Elena y don Carlos fueron llevados al sótano del hotel, donde una silla de madera esperaba bajo una luz descolgada. Los hombres armados los obligaron a sentarse mientras las 3 familias formaban un semicírculo intimidante. Antes de proceder, dijo Joaquín con voz glacial, necesitamos saber exactamente qué ha descubierto y con quién ha compartido esa información. No les diré nada, respondió Elena con más valentía de la que sentía. Herrera se acercó amenazadoramente. Señorita, hemos mantenido nuestros secretos durante décadas eliminando a cualquiera que se interponga. No dudaremos en hacer lo mismo con usted. ¿Cómo hicieron con los Ruiz? ¿Cómo hicieron con Miguel Santos? Un silencio tenso llenó el sótano. Finalmente, Santa María habló. Los Ruiz eran unos idealistas tontos. Creyeron que podían desafiarnos y ganar. ¿Y los niños pequeños? También eran una amenaza para ustedes. La pregunta colgó en el aire como una acusación. Elena vio algo que no esperaba en los ojos de Joaquín, un destello de remordimiento que desapareció rápidamente. Los niños fueron un daño colateral lamentable, admitió, pero necesario para proteger los intereses superiores de Valdemar. En ese momento, la puerta del sótano se abrió bruscamente. Laura Mendoza apareció en las escaleras, pero no estaba sola. Detrás de ella venían Pablo Ruiz, sorprendentemente, Carmen de la biblioteca. «Papá, detente», gritó Laura. «Ya basta». Joaquín se volvió hacia su hija con una mezcla de furia y sorpresa. «Laura, ¿qué haces aquí? ¿Y cómo entraron estos?» «Sabía que esto pasaría esta noche», interrumpió Laura. «He estado vigilando, y he decidido que ya no puedo ser cómplice de los crímenes de esta familia». Pablo Ruiz se acercó lentamente, sus ojos fijos en los 3 hombres que habían destruido su familia. «Durante 20 años he vivido como un fantasma», dijo con voz temblorosa pero firme. «Pero ya no voy a esconderme». Carmen, a pesar de su edad avanzada, irradiaba una dignidad feroz. «Joaquín Mendoza, he guardado silencio porque tenía miedo. Pero ya soy demasiado vieja para seguir viviendo con miedo». Joaquín miró a su hija con decepción y rabia. «Laura, no entiendes lo que está en juego. Esta familia, este pueblo, todo depende de mantener ciertos secretos enterrados». «¿Secretos?». Laura sacó su teléfono móvil. «¿Te refieres a estos secretos?». En la pantalla se veía un video que había grabado esa noche en los túneles, mostrando claramente el cuerpo de Miguel Santos y el almacén de artefactos robados. «Ya he enviado esto a las autoridades federales», continuó Laura, «y a varios medios de comunicación nacionales. En pocas horas, todo el país sabrá la verdad sobre Valdemar».
El rostro de Joaquín se transformó completamente. La máscara de respetabilidad cayó, revelando la frialdad brutal que había mantenido oculta durante décadas. «Entonces no me dejas elección», murmuró, sacando una pistola. «Si vas a traicionar a tu propia familia, ya no eres mi hija». Laura retrocedió, horrorizada. «Papá, durante 20 años he protegido el legado de los Mendoza. No voy a permitir que una niña sentimental lo destruya». Elena vio la determinación asesina en los ojos de Joaquín y supo que estaba viendo los últimos momentos de Laura. Pero Pablo Ruiz se interpuso entre padre e hija. «Si vas a matar a alguien más», dijo Pablo con calma, «mátame a mí primero. Soy el último de los Ruiz. Termina lo que empezaste hace 20 años». El enfrentamiento entre Pablo y Joaquín cargó el aire de electricidad. 2 décadas de dolor, culpa y sed de venganza convergían en un momento que definiría el destino de todos los presentes. En la distancia, Elena creyó escuchar sirenas aproximándose, pero no estaba segura de si llegarían a tiempo. Capítulo 13. El refugio. Las sirenas se hicieron más fuertes, confirmando las esperanzas de Elena. Joaquín las escuchó también, y su expresión se endureció aún más. «Ramón, Cristóbal», gritó a sus socios, «suban y asegúrense de que nuestros hombres estén listos. Si es la Guardia Civil, no pueden encontrar evidencia alguna». Herrera y Santamaría subieron corriendo las escaleras, seguidos por varios de los hombres armados. Solo quedaron Joaquín, Laura, Pablo, Carmen, Elena, don Carlos y 2 guardias. «Papá, por favor», suplicó Laura, «todavía puedes detener esto. Entregarte voluntariamente. Colaborar con la justicia. Es la única manera». Joaquín la interrumpió con una risa amarga. «¿Colaborar? ¿Después de construir un imperio durante décadas? No, hija mía. Si esto termina, terminará en mis propios términos». El sonido de puertas siendo derribadas llegó desde el piso superior, seguido por gritos de guardia civil. «Al suelo». Carmen se acercó lentamente a Elena y le susurró: «Hay una salida secreta detrás de esa estantería. Lleva al túnel de alcantarillado. Si conseguimos distraerlos». Pero Joaquín había escuchado. «Nadie va a ninguna parte», gruñó, apuntando su pistola hacia el grupo. «Si voy a ser destruido, todos ustedes me acompañarán». En ese momento crítico, don Carlos se levantó de su silla. «Joaquín, esto ya llegó demasiado lejos. Yo te ayudé a encubrir lo de los Ruiz, pero no voy a ser cómplice de más asesinatos. Carlos, siéntate o te mato primero». «No». Carlos dio un paso hacia adelante. «He vivido 20 años con la culpa de lo que hicimos. Ya no puedo más». El disparo resonó como un trueno en el sótano cerrado. Carlos se desplomó, sangrando por el pecho. Elena gritó, Laura sollozó, y Pablo se abalanzó hacia Joaquín. La lucha fue breve pero violenta. Pablo, impulsado por décadas de dolor reprimido, logró desarmar a Joaquín, pero uno de los guardias intervino golpeándolo con la culata de su arma. Las voces de la Guardia Civil se acercaban por las escaleras. «Registro completo. Revisen todos los sótanos». Joaquín recuperó su pistola y apuntó hacia la escalera. «Laura, ven aquí. Eres mi seguro de vida». «No, papá. No voy a ayudarte a escapar. No te estoy pidiendo ayuda. Te estoy ordenando que vengas aquí, o mato a la periodista ahora mismo». Laura miró a Elena con desesperación. Elena asintió casi imperceptiblemente, dándole permiso para obedecer y salvar su vida. Pero cuando Laura se acercó a su padre, Carmen tomó una decisión que sorprendió a todos. La anciana bibliotecaria se dirigió hacia la estantería secreta y la empujó con fuerza sorprendente. «Por aquí», gritó. «Es la salida». Joaquín se volvió hacia Carmen y disparó instintivamente. La anciana cayó, pero su sacrificio había creado la distracción necesaria. Pablo, aunque herido, se lanzó nuevamente contra Joaquín. Esta vez, Elena y Laura se unieron a la lucha. En la confusión, la pistola voló por el aire y se estrelló contra la pared de piedra. Los agentes de la Guardia Civil irrumpieron en el sótano exactamente cuando Joaquín Mendoza, derrotado y sangrante, se desplomaba en el suelo. «Todos al suelo. Manos donde podamos verlas».
Elena nunca había estado tan feliz de escuchar esas palabras. Capítulo 14. Cerco final. La redada de la Guardia Civil fue meticulosa y devastadora. Los agentes, dirigidos por el comandante Ruiz, sin relación con la familia victimizada, habían recibido no solo el video de Laura, sino también las evidencias que Elena había enviado a su editor, quien había alertado inmediatamente a las autoridades federales. En el sótano del hotel, mientras los paramédicos atendían a Carlos, que milagrosamente sobrevivió, y a Carmen, herida pero consciente, Elena fue interrogada por primera vez por alguien en quien podía confiar completamente. «Señorita Vázquez», dijo el comandante Ruiz, «necesitamos que nos cuente todo desde el principio. No se preocupe por las familias locales. Están todos bajo custodia». Elena relató toda la historia, desde su llegada a Valdemar hasta el descubrimiento de los túneles. Pablo, a pesar de sus heridas, confirmó cada detalle y añadió sus propios recuerdos traumáticos de la noche en que murió su familia. «Los túneles», dijo el comandante. «Necesitamos que nos lleven allí inmediatamente». Laura, que había permanecido en silencio desde la captura de su padre, finalmente habló. «Comandante, hay más cosas que necesitan saber. La red de contrabando no se limitaba a Valdemar. Tienen contactos en Madrid, Barcelona, incluso en otros países». Durante las siguientes horas, Elena presenció el desmantelamiento completo de la conspiración. Los túneles fueron explorados completamente, revelando no solo el almacén principal que había visto, sino también depósitos secundarios llenos de artefactos robados durante décadas. Los registros de las propiedades de las tres familias revelaron documentos meticulosamente guardados, listas de compradores internacionales, registros de envíos, incluso fotografías de sitios arqueológicos siendo saqueados. «Es la red de contrabando de antigüedades más grande que hemos descubierto en España», explicó el comandante a Elena. «Los artefactos que encontramos tienen un valor estimado de más de 50 millones de euros». Pero la revelación más impactante llegó cuando los expertos forenses examinaron los restos de Miguel Santos. El joven arqueólogo había conseguido documentar meticulosamente toda la operación antes de su muerte, incluyendo nombres de compradores internacionales y rutas de distribución. «Miguel Santos fue un héroe», dijo Elena mientras leía su diario completo. Sabía que probablemente moriría, pero siguió documentando todo para asegurar que la verdad saliera a la luz. Al atardecer, Valdemar parecía un pueblo fantasma. Las tres familias poderosas estaban en prisión, sus propiedades habían sido confiscadas, y decenas de cómplices menores habían sido arrestados o habían huido. Elena se encontró caminando por las calles silenciosas con Pablo y Laura. Los tres habían sobrevivido a la noche más larga de sus vidas, pero las cicatrices serían permanentes. «¿Qué harás ahora?», le preguntó Elena a Pablo. «No lo sé», admitió. «Durante 20 años, la venganza fue lo único que me mantuvo vivo. Ahora que se hizo justicia, tengo que aprender a vivir de nuevo». Laura tomó la mano de Pablo. «Quizás podríamos aprender juntos. Mi familia te debe mucho más que una disculpa». Elena los observó caminar juntos hacia el atardecer. Dos víctimas de la misma tragedia, encontrando consuelo mutuo después de décadas de dolor. Pero Elena sabía que su trabajo aún no había terminado. Tenía una historia que contar, una historia que conmocionaría a España entera. Capítulo 15. Confronto con el pasado. Una semana después, Elena regresó a Valdemar para el entierro digno de Miguel Santos. Sus padres habían viajado desde Madrid, finalmente conociendo el destino de su hijo y honrando su memoria como el héroe que había sido. En el cementerio donde todo había comenzado, Elena se encontró cara a cara con Carmen, quien había sido dada de alta del hospital esa mañana. «Gracias», le dijo la anciana bibliotecaria, «por no rendirse, por darle voz a quienes no podían hablar». «¿Por qué nunca denunció lo que sabía sobre los Ruiz?», preguntó Elena. Carmen sonrió tristemente. «Porque era cobarde. Pablo Ruiz era mi sobrino, ¿sabe? El hijo de mi hermana menor. Cuando vi a ese niño destrozado después del incendio, debería haber hablado. En lugar de eso, guardé silencio por miedo. Pero conservó las evidencias todos estos años. La culpa es un motor poderoso, señorita Vázquez. Me pasé 2 décadas recopilando pruebas, esperando el momento correcto, el valor necesario». Carmen tomó la mano de Elena.
Usted me dio ese valor. Después del funeral, Elena visitó a Joaquín Mendoza en la prisión provincial. El hombre que había controlado Valdemar durante décadas parecía haber envejecido años en una semana. ¿Por qué vino?, preguntó Joaquín sin levantar la vista. Para entender, respondió Elena. Para saber cómo un hombre puede tomar decisiones tan terribles. Joaquín se quedó en silencio durante varios minutos. Finalmente, habló con voz quebrada. Empezó pequeño. Un artefacto aquí, otro allá. Mi abuelo había dejado deudas enormes. La hacienda estaba en bancarrota. Cuando encontramos los primeros tesoros en nuestras tierras, parecía justificado. ¿Y los Ruiz? Ellos no entendían las complejidades económicas. Veían solo el aspecto legal, no las necesidades humanas. Joaquín alzó la vista por primera vez. Cuando amenazaron con denunciarnos, no era solo mi familia la que estaba en riesgo. Cientos de empleados, todo el pueblo, dependían de nosotros. Y eso justifica el asesinato de niños inocentes. Joaquín cerró los ojos. No, nunca. Esa noche, las cosas se salieron de control. No era el plan original. ¿Cuál era el plan original? Asustarlos, quemar algunos documentos, hacer que entendieran que era mejor mantenerse callados. Su voz se redujo a un susurro. Pero cuando llegamos, toda la familia estaba despierta. Los niños empezaron a gritar. Antonio Ruiz se puso violento. Amenazó con llamar a la policía inmediatamente. Elena sintió náuseas mientras Joaquín relataba los detalles de esa noche terrible. Ramón perdió los nervios. Golpeó a Antonio con demasiada fuerza. La señora Ruiz trató de proteger a sus hijos. Joaquín no pudo continuar. 20 años, murmuró Elena. 20 años construyendo una mentira sobre los cuerpos de una familia inocente. Cada día de esos 20 años fue un infierno, admitió Joaquín. Pero ya no podíamos retroceder. Cada año, cada crimen adicional, solo nos hundía más profundo. Cuando Elena salió de la prisión, se sintió extrañamente vacía. Había encontrado las respuestas que buscaba, pero no le trajeron la satisfacción esperada. Solo un profundo cansancio y la certeza de que algunos actos no pueden ser perdonados, sin importar las explicaciones. Esa noche, en su último día en Valdemar, Elena terminó de escribir el artículo que cambiaría para siempre la percepción de la justicia rural en España. Capítulo 16. La verdad libertadora. 3 meses después, el artículo de Elena El secreto que nadie debe saber, Crimen y conspiración en el corazón de España, ganó el Premio Nacional de Periodismo de Investigación. La publicación había causado un terremoto en el país. Las implicaciones se extendieron mucho más allá de Valdemar, revelando una red de corrupción que alcanzaba instituciones nacionales. Varios funcionarios de museos estatales fueron arrestados por su complicidad en el blanqueo de artefactos robados. 3 casas de subastas internacionales fueron investigadas por vender piezas de origen dudoso. Elena recibió el premio en el Palacio de Congresos de Madrid, pero en su discurso de aceptación no habló de su éxito profesional. Este premio no me pertenece, dijo desde el podio. Pertenece a Miguel Santos, un joven arqueólogo que murió por defender el patrimonio de nuestro país. Pertenece a la familia Ruiz, asesinada por negarse a guardar silencio ante el crimen. Pertenece a Pablo Ruiz, quien vivió 20 años de tortura psicológica esperando justicia. Y pertenece a Carmen Martínez, una bibliotecaria valiente que finalmente encontró el valor para hablar. En la audiencia, Elena pudo ver a Pablo y Laura sentados juntos. Habían comenzado una relación que, paradójicamente, había nacido de la tragedia compartida. Pablo había heredado las propiedades confiscadas de las 3 familias criminales y las había convertido en un museo dedicado a la preservación del patrimonio arqueológico andaluz. Laura dirigía el museo, dedicando su vida a reparar los daños causados por su familia. Es mi penitencia, le había dicho a Elena, y mi manera de honrar la memoria de quienes murieron por la avaricia de mi padre. El juicio de las 3 familias había sido el más seguido en España en décadas. Joaquín Mendoza, Ramón Herrera y Cristóbal Santamaría fueron condenados a cadena perpetua por asesinato múltiple y tráfico de patrimonio histórico. Sus cómplices recibieron sentencias que iban de 10 a 25 años. Don Carlos,
quien había testificado como testigo protegido, fue condenado a 5 años de prisión, pero su sentencia fue suspendida en reconocimiento a su colaboración final y su papel en salvar la vida de Elena. Carmen Martínez se había convertido en una heroína nacional. A los 73 años, viajaba por España dando conferencias sobre la importancia de hablar contra la corrupción, sin importar el costo personal. El silencio, decía en sus charlas, es el mejor aliado del crimen. Cada vez que callamos ante la injusticia, nos convertimos en cómplices. 6 meses después del juicio, Elena regresó una última vez a Valdemar. El pueblo había cambiado completamente. Las mansiones de las familias criminales habían sido convertidas en centros culturales. Nuevas familias habían llegado, atraídas por los programas gubernamentales de revitalización rural. El Hotel Mirador había sido renovado y ahora era administrado por una cooperativa de vecinos. La habitación donde Elena había vivido sus días más peligrosos se había convertido en una pequeña biblioteca dedicada a Miguel Santos. En el cementerio, Elena visitó la tumba de los Ruiz, que finalmente había sido marcada con una lápida digna. Sus restos, recuperados de la fosa común donde habían sido enterrados secretamente, descansaban ahora en paz junto a una placa que los honraba como defensores de la verdad. Pablo la esperaba allí, con flores frescas para la tumba de su familia. «¿Cómo te sientes?», le preguntó Elena. «En paz», respondió él, y por primera vez desde que lo conocía, Elena vio genuina tranquilidad en sus ojos. «Durante 20 años, cada día me despertaba con odio. Ahora me despierto pensando en el futuro, en el museo, en Laura, en los niños que visitarán y aprenderán sobre la importancia de proteger nuestro patrimonio. Y los pesadillas siguen ahí, pero ya no me definen». Pablo sonrió, una expresión que Elena nunca había visto en su rostro. La justicia no borra el dolor, pero le da sentido. Mientras caminaban de regreso al pueblo, Elena reflexionó sobre todo lo que había cambiado. Valdemar ya no era un lugar donde los secretos se podían enterrar para siempre. Era un símbolo de que la verdad, por dolorosa que sea, siempre encuentra su camino hacia la luz. Su teléfono sonó. Era su editor con una nueva asignación, irregularidades en un proyecto de construcción en Valencia, posible conexión con el crimen organizado. Elena sonrió. Había más secretos que desenterrar, más verdades que revelar. Pero ahora sabía con certeza que ningún secreto, por poderoso que sea quien lo guarde, puede permanecer enterrado para siempre. La verdad, como había aprendido en Valdemar, siempre es más fuerte que el silencio. Epílogo. 5 años después, Elena Vázquez publicó un libro sobre el caso Valdemar titulado Secretos Enterrados. Se convirtió en un bestseller internacional y fue adaptado para cine. El Museo del Patrimonio Arqueológico de Valdemar, dirigido por Laura Mendoza y Pablo Ruiz, se convirtió en uno de los más visitados de Andalucía. Más importante aún, se estableció como un centro de investigación ética, donde jóvenes arqueólogos aprenden no solo técnicas de excavación, sino también la responsabilidad moral de proteger el patrimonio cultural. Carmen Martínez vivió hasta los 85 años, tiempo suficiente para ver cómo su valor tardío inspiró a toda una generación de españoles a hablar contra la corrupción. Su biblioteca personal fue donada al museo, incluyendo todos los documentos que había guardado secretamente durante décadas. Miguel Santos fue honrado póstumamente con la Medalla al Mérito Civil. Sus padres establecieron una beca en su nombre para jóvenes arqueólogos comprometidos con la preservación ética del patrimonio. Y en la plaza principal de Valdemar, donde Elena había llegado por primera vez en aquel autobús polvoriento, se erigió una placa sencilla, en memoria de aquellos que murieron por defender la verdad, y en honor de quienes tuvieron el valor de revelarla. Que sus sacrificios nos recuerden que algunos secretos no deben permanecer enterrados. Valdemar había aprendido que los secretos más oscuros no pueden competir con la luz de la verdad, y España entera había aprendido que la justicia, aunque llegue tarde, siempre llega. Fin.